una vez que termináramos de cantar, íbamos a pasar cada grupo a nuestras respectivas clases de escuela dominical. La pena vamos a tener que subirle al ser monitor, a pagar todo lo demás y subirle el monitor a él. En esta mañana es una bendición estar aquí juntos en la casa del Señor. Le damos gracias a Dios, ya tenemos a la familia Navarro con nosotros, así es, ¿verdad? O bueno, Navarro. Así que bienvenido, mi hermano, ya sé que estuviste el domingo pasado, pero te damos la bienvenida nuevamente, una familia más de nuestra iglesia. Yo quiero en esta mañana que vayamos al Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Creo que se está grabando la clase, así que un saludo para todos aquellos que nos están siguiendo en línea. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 1. Esta madrugada estaba pensando en la clase de hoy. Hemos venido desarrollando un plan, un proyecto de clase en coordinación con mi hermano Ernesto. Y todas las clases que ustedes están recibiendo corresponden o responden más bien a la misión de la iglesia. Y estaba recordando el esquema de la visión y de la misión de la congregación. Hemos dicho, bajo la dirección de nuestro pastor general, que la iglesia dentro de su visión y su misión tiene como primer objetivo ser una iglesia que conoce su doctrina. Y cuando hablamos de conocer la doctrina, eso tiene que entenderse con palabras mayores. ¿Por qué? Porque muchas veces la costumbre ha sido, en muchas iglesias modernas hoy, que te bautizan sin doctrinarte. Hay muchas congregaciones que la persona llega y dice, quiero bautizar, y pum, lo meten al agua. Y te citan algunos pasajes de la Biblia, donde dicen, mire, pero aquí se bautizó de una vez. Quiero decirles que en ese momento no tenían el canon, no tenían la Biblia, no tenían una estructura doctrinal, porque estaban viviendo el acontecimiento en primera línea. La doctrina la daba el Señor y el fundamento de los apóstoles. ¿Me están siguiendo en esta mañana? Entonces, en lo que ellos decían era palabra de Dios, o era la primera generación de líderes, aquellos 12 o aquellos discípulos que aprendieron a los pies del Verbo, Juan 1, encarnado. Pero hoy tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque las enseñanzas bíblicas se expresaron hace 2000 años atrás. Y entonces, a través del tiempo, mucha agua ha corrido debajo del puente llamado Evangelio. Y esas aguas tienen que ver con distorsiones de las enseñanzas bíblicas que han terminado en algo que en una de las primeras clases decíamos herejías. Con H, herejías. ¿Qué quiere decir herejía? Error de doctrina. O sea, una enseñanza que se aparta de la verdad sobre lo cual o la cual enseñó Jesucristo. Vaya conmigo al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, por favor, en esta mañana. Dice la palabra del Señor, leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Vea cómo escribe el doctor Lucas. Lucas no fue discípulo directo, fue discípulo de discípulo. Y dice, repito, puesto que ya muchos, o sea, no solamente era él, había varios que en medio de las corrientes ideológicas que habían surgido después de la muerte del Señor, estaban hablando incoherencias, cosas que no eran, distorsiones sobre la figura de Cristo, etc. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿verdad? Tal como nos las enseñaron, ahí está, tal como las que nos lo enseñaron los que desde el principio, ¿qué dice? Los vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Qué está diciendo Lucas?
Lucas está diciendo, yo no soy testigo ocular, yo soy testigo de segunda generación. Yo estoy escuchando lo que dijo Pedro, lo que dijo Pablo, lo que dijeron los 12. Y de eso que he sido testigo, ahora quiero redactarlo en orden. ¿Por qué Lucas se atreve a hablar de esa manera? Varias cosas importantes en esta introducción. Primero, porque Lucas tenía una formación académica. Y esto es importante a la hora de estudiar la Escritura. Muchas iglesias, mucha gente dice, no, el estudio para nada amerita. No, hermano, todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo. Lucas era médico de profesión. Había sido educado bajo un contexto romano, grecorromano, y de repente la formación que él tenía le permitía el análisis de los detalles. En el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos son dos escrituras maravillosas que nos relatan la historia y el desarrollo del cristianismo desde el punto cero, desde el momento en que Cristo asciende a los cielos hasta el momento en que de repente Pablo es sacrificado o está listo para ser sacrificado allá en Roma. Entonces Lucas dice, no, mire, eso es cierto, yo oí, yo escuché a los que vieron y escuché de la boca de aquellos testigos oculares, se lo estoy parafraseando el versículo 2, lo que sucedió. Versículo 3, ahora dice, me ha parecido también a mí, y ahí viene Lucas, ya con su criterio de análisis, con su amor, porque un día, cuando vayamos al cielo, si Dios lo permite, usted y yo tenemos que hacer algo. Ir donde Lucas, preguntarle al Señor, ¿y quién de todos estos que están aquí es Lucas? Tal vez por ahí aparece. Y decirle, Lucas, gracias. ¿Por qué? Porque ordenaste las cosas y te preocupaste por introducirnos a los primeros 60, 70 años del desarrollo del cristianismo en el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Dice el versículo 3, me ha parecido también a mí, habla él en primera persona, después de haber investigado, que dice la palabra clave, investigado. ¿Cómo investigó? Con diligencia. El chaval se metió a entrevistar. Hizo lo que hoy se llamaría en ciencias sociales, hizo una investigación participativa, participante, se metió, hizo entrevistas a profundidad, comenzó a buscar a los primeros discípulos, a oír cuál era la historia, cómo había sido la historia, qué había ocurrido, cómo había ocurrido, cuándo había ocurrido, y comenzó Lucas a hacer una convergencia de ideas, una convergencia de relatos, de documentación oral, y después la plasmó por escrito. Que dice haber investigado con diligencia todas las cosas. ¿Desde cuándo? Desde su origen. Por eso el doctor Lucas nos habla del nacimiento de Belén. Por eso el doctor Lucas nos habla de la anunciación. Por eso el doctor Lucas nos habla del nacimiento de Jesús. El chavalo se fue a escribirnos y redactarnos los datos como eran. Y dice, para cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Los teólogos dicen que Teófilo era un líder cristiano de la iglesia, querido por Lucas, y él le ordena, le acomoda la historia del Evangelio. Versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Sabe qué es lo que yo estoy leyendo acá? Estoy viendo el interés de Lucas porque los nuevos cristianos conozcan su doctrina. Eso es lo que usted está viendo acá. El interés del doctor Lucas para que aquellos que han aceptado a Cristo tengan raíces correctas en cuanto al fundamento de la santidad, de la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, del desarrollo evangelístico de la iglesia y misional de la iglesia. Los viajes misioneros de Pablo, él los recoge, los registra, los escribe, pero también se dedica a estudiar lo que pasó antes del año 30. Antes del año 30, Jesús nació en Belén, creció, se desarrolló, fue parte de una familia, y él trata de recoger toda esa historia. Y usted dirá, hermano Luis, ¿por qué nos hace esa introducción? Pues bien, si usted no está siguiendo en línea, se lo explico.
El que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Y el que no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores del pasado. Uno de los peores problemas que tiene el cristianismo moderno y por lo cual está en crisis es que no tiene identidad. No tiene identidad. Y usted puede ver aquí un logo o una imagen que me gusta mucho poner siempre antes de las clases. ¿Por qué? Porque relata o plasma lo que debe ser el cristianismo. Si usted dice que es cristiano, y no solamente es cristiano nazareno, usted debe conocer lo que los nazarenos creemos. Debe conocerlo, debe entenderlo y debe de tener la capacidad de defenderlo. Tres cosas. Uno, debe conocerlo, debe entenderlo y debe de tener la capacidad de defenderlo con orden, con respeto, con tolerancia, pero con firmeza. Amén. Entonces, me llama la atención la imagen y se la comparto. Dice, yo tengo identidad, soy cristiano. Todos los que estamos en esta iglesia somos cristianos, pero no somos cualquier cristiano. Dios nos sembró en la primera iglesia del Nazareno en Nicaragua. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si somos cristianos, que fuimos sembrados por Dios, el Espíritu Santo, o alguien nos predicó, nos trajo acá, entonces si estamos en este redil, debemos de conocer qué creemos los que estamos acá. Y cuando hablamos de eso, entonces tenemos que ir a dos fuentes. Una, nuestra doctrina, y dos, nuestra historia. Yo quería, cuando pensaba en esto en la noche, en la madrugada, decía, tal vez algunos hermanos no me vayan a entender. ¿Por qué? A ver, ¿se ven? Vamos a ver, ahí está. Tal vez algunos hermanos no me vayan a entender, pero voy a hacer el esfuerzo por hacerme de fácil entendimiento, fácil comprensión. Ser cristiano es más que venir a una misa evangélica, a un culto evangélico. Ser cristiano es entender lo que crees, saber lo que crees y vivir lo que crees. Y para saber, entender y vivir lo que crees, debes de conocer tu historia. Hace unas semanas se celebró el Día del Padre acá en la iglesia. Y bueno, todos los hombres estuvieron ahí. Y de repente vinieron visitas y hay un caballero que la mayoría lo conocemos porque vamos a su negocio. Y de repente él hizo una pregunta a los hombres que estaban ahí. ¿Y cuándo tiene la iglesia de Nazareno de existir? ¿Y dónde nació la primera iglesia de Nazareno? ¿Y hay iglesia de Nazareno en Managua? ¿Y qué cree la iglesia de Nazareno? Miren, preguntas de un recién llegado que no es cristiano, que fue invitado por su niña que asiste a la iglesia porque una familia sabiamente la está trayendo a la iglesia, pero que nos confrontan con una pregunta histórica. Él fue directo. ¿Hace cuántos años existe la iglesia del Nazareno y por qué? ¿Sabía usted que muchos nazarenos no saben responder eso? A nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces, los que estaban ahí, sus propias palabras le dieron una explicación. Yo quiero que vaya usted y tal vez más adelante se va a ampliar en la imagen eso que tengo acá. Esto que se lee en la pantalla dice declaración histórica. Es extraído del manual de la Iglesia de Nazareno vigente hasta este año. Y lo leo para ustedes. La Iglesia de Nazareno se identifica a sí misma como una rama de la Iglesia de Cristo, que es una santa, universal y apostólica. Entonces, cuando yo le digo que nosotros somos católicos, apostólicos, estoy diciendo esto mismo. Católico quiere decir, no católico, sino universal, apostólico, una santa, universal. Le estoy diciendo, no me confundí con la palabra católico, lo que quiero decir es que somos una iglesia mundial, está en todo el mundo. Somos apostólicos en el sentido de que somos fundamentados
en las doctrinas de los apóstoles. Lo dice de esta manera: una santa, universal y apostólica, y que acoge como suya la historia del pueblo de Dios, tal como lo registra el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la del pueblo de Dios a través de las edades, en todas las expresiones de la Iglesia de Cristo. ¿Qué me dice esto? Que la Iglesia de Nazareno es una dentro de una coalición de grupos que son cristianos también, pero que tenemos una característica. Dice: nuestra denominación adopta los credos ecuménicos de los primeros 5 siglos cristianos como expresiones de su propia fe. Y aquí es donde vamos. Nosotros, como Iglesia del Nazareno, fundamentamos nuestra fe en los credos apostólicos. Y yo me pregunto, ¿cuántos saben qué son los credos apostólicos? ¡Ay, hermano, eso me suena a catolicismo romano! No, no es eso. Eso es ignorancia de la historia de la Iglesia. La Iglesia del Nazareno es una, es universal, la Iglesia cristiana en general. Pero nosotros como denominación nos aferramos al fundamento de los apóstoles. Y me llama la atención porque de repente, cuando hablamos de los credos apostólicos, y yo les hablaba de la doxología en una clase anterior, cuando se dice en la iglesia: a Dios el Padre Celestial, a Jesucristo, al Espíritu Santo, todos adorar, etc. Y muchos se me quedaron viendo como viendo para el árbol de mango. ¿Y eso qué es? ¿Me suena a misa? Amén. No, hermano. Lo que tenemos es una ignorancia del fundamento teológico e histórico de nuestra iglesia. Entonces, mientras veía eso, recordaba algunos elementos. Tal vez esta imagen, Javier, más adelante se puede ampliar. En esta imagen que está en pequeño acá, viene un árbol, es como un diagrama, donde se resumen todos los grupos que salen del cristianismo. Y quiero irme para acá porque esta va a ser una clase más teórica y menos participativa, porque es información que necesito explicar. En este árbol, aunque no se ve con claridad, yo trataré de explicarlo. En este árbol tenemos que nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios. ¿Amén? ¿En cuántos dioses creemos? ¿Cuántas personas tienen? Pero es un solo Dios. ¿Amén? Ok. De esas religiones monoteístas hay 3 grandes bloques en el mundo. Está el judaísmo, está el cristianismo y está el islam. Todas esas 3 grandes religiones creen en un solo Dios. En el caso de los judíos y de los cristianos, podemos decir que en esencia creemos en el mismo Dios, en tanto la revelación de ellos no va al Nuevo Testamento. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Hasta ahí vamos claro. Pero de ahí, del cristianismo, nace el protestantismo. Por ahí venimos nosotros, ¿verdad? Del protestantismo en el protestantismo se da la reforma. Y dentro de la reforma sale la iglesia anglicana, que es la iglesia en Inglaterra. Voy tratando de resumir la historia. De la iglesia en Inglaterra viene una reforma con Juan Wesley y nace el metodismo. ¿Ya cómo vamos? Y del metodismo, a principios del siglo XX, nace la iglesia del Nazareno. ¿En qué año? ¿Alguien sabe? Lo dejo de tarea. Entonces, miren qué interesante. Pero a la par de la iglesia del Nazareno, tenemos otras iglesias cristianas. Fíjense que aquí en Nicaragua, investigando un poco la historia, hubo el Ejército de Salvación, trabajó aquí, y el Ejército de Salvación es un movimiento hermano de la iglesia del Nazareno. Somos hermanos, o sea, porque el origen es el mismo.
La doctrina es en esencia la misma, solo que somos grupos denominacionales aparte para poder desarrollar en una forma ordenada la historia o más bien el plan de Dios en cuanto al evangelismo. Entonces vamos de nuevo. La iglesia del Nazareno está aquí. Venimos de los metodistas, que salieron de los anglicanos, que todos somos protestantes y todos somos cristianos monoteístas. Ahora, permíteme para ver si tengo otra imagen que quiero presentar. Ahora, más en concreto. Vamos, ahí está. El árbol que les estaba dando antes era más amplio para un curso de historia de la iglesia para pastores. Pero aquí va más sencillo. La iglesia del Nazareno en la historia del cristianismo. Vamos. La iglesia primitiva. ¿Cuál es la iglesia primitiva? La del libro de los Hechos. Por eso les leía la introducción de Lucas. Lucas nos regala esa historia. Amén. Es la iglesia primitiva. Decía un corito. La iglesia primitiva, ¿dónde está? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Hechos capítulo 2, es aquella que el pan compartía y todos los días estaba en oración. ¿Alguien lo conoce? ¿No? Lo vamos a enseñar. Es el fundamento, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Podemos decir que la iglesia primitiva se extiende los primeros 300 años de la historia, del año 0 o del año 33 hasta el año 300 y resto, cuando se declara al cristianismo parte del Imperio Romano. Entonces, miren, la iglesia primitiva es esa. Nace la iglesia neotestamentaria, o sea, del Nuevo Testamento, es lo que estoy diciendo. Salen las cartas apostólicas. Había iglesia en Filipos, había iglesia en Corinto, había iglesia en Efeso, había iglesia en Esmirna. En las principales ciudades de la era apostólica se fundaron iglesias, nacen esas iglesias. Esa iglesia viene influida por el imperio, por la cultura romana. Ahora, ¿qué pasa? En algún momento de la historia, la iglesia se parte en dos del cristianismo. Queda la iglesia apostólica romana, que toma el control de la historia, y queda la iglesia de Oriente, como se llama el cisma de Oriente. Entonces, nace la iglesia que está al Oriente, o al Oriente. Se da el cisma en 1054, ¿verdad? Viene la iglesia católica romana, toma el control, se da la reforma protestante hace 500 años. De esa reforma protestante nace la iglesia en Inglaterra, que se separa del catolicismo apostólico romano. Surge Juan Wesley en una reforma que cambia la historia de Inglaterra con un avivamiento, ¿verdad? Se da el avivamiento de santidad en Inglaterra en el siglo XVIII y surge ¿qué? La iglesia metodista. Se da un avivamiento de santidad en Estados Unidos en el siglo XIX y a principios del siglo XX que surge la iglesia del Nazareno. ¿Qué quiero decir? No somos una iglesia de garaje. No somos una iglesia que un día el pastor Horacio Morales dijo, se raspó la cabeza y dijo, quiero ser pastor. Y vino a San Jorge, alquiló un local y abrió la iglesia. No, nuestra iglesia tiene una herencia histórica. Estamos fundamentados en la historia. La iglesia del Nazareno es cohermana de otras denominaciones, pero no me da tiempo aquí de hablar. Todas las denominaciones del movimiento de santidad surgido en Estados Unidos en el siglo XIX son hermanas teológicas nuestras. Y venimos de una herencia metodista. ¿Ok? Y usted dirá, hermano Luis, ¿y para qué debo de saber eso? Porque si usted no conoce su historia, va a cometer errores doctrinales con cualquier viento de doctrina que venga a decirle. Entonces, pregunto en esta mañana, porque es una clase, pastor, aquí está nuestro pastor. Ahora sí lo voy a hacer participar al pastor, porque pregunto, ¿comprendemos de dónde venimos?
Los veo bien calladitos. Cuando alguien me dice, sí, aquí solo tenemos un inalámbrico, pero llévate Gerardo, porque quiero ver si hay alguna pregunta, alguna duda, quiero que haya participación. Llévate el inalámbrico. Lo que yo estoy tratando de hacer en esta mañana es lo mismo que el doctor Lucas trató de hacer. ¿Ya te doy, Gerardo? Lo mismo que el doctor Lucas trató de, aquí está Roberto, trató de hacer. Poner las cosas a ver que no era algo. Ayudaba, poner las cosas en orden. Muchas veces cuando alguien te dice, usted va a la iglesia del Nazareno, ¿y de dónde salió esa iglesia? Hermano, nuestra iglesia tiene historia. Nuestra iglesia se ubica en el árbol del desarrollo del cristianismo a nivel mundial. Usted puede sacar pecho en una forma sana, ¿no? Usted puede decir, no. Nosotros tenemos una herencia teológica que trasciende el tiempo y la historia. Y nuestra doctrina se fundamenta en el credo de los apóstoles. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Alguien tenía la palabra? Por favor. ¿Sí? ¿Quién se atreve a preguntar? ¿Quién era? No. Me dijo que no. ¿Y entonces quién era, Gerardo? Allá, David. Esta clase es importante, es de carácter histórico y obedece al primer objetivo de la misión de David, adelante. Yo le digo, hermano. Entonces, para ver si logré comprender, nosotros nacemos, digamos, o venimos desde la reforma, bueno, de los apóstoles, ¿verdad? El credo de los apóstoles. Correcto. Pero, digamos, venimos naciendo desde la reforma protestante, antes del meneísmo y nace la iglesia del Nazareno. Podríamos decir que nosotros somos de la reforma protestante metodista, o metódica, o algo así. Es una buena pregunta. Espero que nuestros hermanos metodistas no se enojen con lo que voy a decir, pero tal vez no es una reforma, sino más bien que la iglesia del Nazareno nace a partir de una necesidad. Le voy a contar lo que pasaba en el siglo XIX, antes del avivamiento de santidad en Estados Unidos. Cuando la iglesia no revisa su práctica, tarde o temprano comienza a estancarse en errores. Hubo un momento donde las iglesias del momento, no solo el metodismo, sino las iglesias protestantes del momento, se centraron en 4 paredes. Las necesidades estaban en la calle y la iglesia estaba adentro. Entonces, cuando nace esa necesidad en medio del avivamiento del siglo XIX en Estados Unidos, nuestro padre teológico, ¿quién es? Juan Wesley. Y nuestro padre denominacional, digamos, a ver, pastor, ayúdame. Vichy, ¿verdad? La iglesia nace como una necesidad de proyectarse a las necesidades de los más pobres. Entonces la iglesia del Nazareno nace con un fuerte énfasis en la compasión. Por eso uno de los baluartes de la iglesia del Nazareno es el ministerio de compasión. Curioso que el ministerio de compasión sea un ministerio anexo y no un ministerio formal. Yo eso no lo entiendo, ¿verdad? No lo entiendo. Pero fíjate, David, que es como una respuesta a la necesidad que había. Entonces muchos pastores metodistas en los Estados Unidos, al ver esa necesidad y que la doctrina de la iglesia se cerraba tanto a estar dentro de la iglesia y la gente perdiéndose en la calle, entonces se unieron varios pastores del movimiento de santidad, negociaron entre ellos. Vamos a tener una clase de historia de la iglesia y va a ver qué interesante cómo la iglesia nace de una convergencia de pastores y de iglesias que vieron la necesidad de los pobres, que vieron la necesidad de los niños, que vieron la necesidad en el desamparado. Y entonces ellos decidieron organizarse en una denominación que diera respuesta a un amor en acción. ¿Qué es compasión? Amor en acción. Eso es compasión, amor en acción. Entonces, por ejemplo, en Nicaragua, no sé por qué, espero que nadie se enoje conmigo. Y si se enoja, que me perdonen, para que vayamos al cielo todos.
¿Saben por qué? Porque usted ve el desarrollo del Ministerio de Compasión en otros países. Vaya a México, David, es increíble cómo hay recursos. Hay camiones de la iglesia en el área de compasión. Hay parte del ministerio se proyecta en agua, en generadores purificadores de agua. Que en la iglesia se proyecta en caravanas médicas. Como inició aquí hace 80 años el Evangelio. El Evangelio nace aquí, David, con una fuerte influencia de compasión. ¿Por qué? Porque la primera clínica que se tuvo en Rivas fue de la iglesia de Nazareno. No fue del MINSA, no fue del gobierno de la época, fue la iglesia que aquí en San Jorge abrió una clínica médica. Del parque, ¿cuánto es? Una cuadra, frente a la casa de la familia Alvarado, ahí fue la clínica médica, por muchos años. Entonces, yo no quisiera decir una reforma, porque no fue una separación de la iglesia metodista, sino que en buena paz, ¿verdad? Pastores que eran metodistas, juntamente con otros que amaban la proyección social y comunitaria, y en medio de un avivamiento de santidad dijeron, bueno, no vamos a pelear, vamos a organizarnos y vamos a iniciar una iglesia que se proyecte a las necesidades de los pobres. No sé si te respondo esa pregunta, queda clara, pero lo que dijiste es cierto. Venimos de la reforma nace la iglesia luterana, ¿verdad? Pero en Alemania, pero también nace la iglesia anglicana en Inglaterra. Juan Wesley era inglés. Entonces, la iglesia anglicana, de repente Juan Wesley tiene un avivamiento, busca de Dios, busca la presencia de Dios, Dios lo mueve y de ahí nace el metodismo. Pasan años, parece que hay un pequeño estancamiento en la visión, que eso era lo que quería decir. Cada cierto tiempo la iglesia tiene que estar revisando cómo está su visión, porque podemos perdernos en el camino y es donde se necesita otra reforma. Yo creo firmemente que hoy, en el siglo XXI, la iglesia evangélica en general necesita una reforma de santidad. Estamos haciendo cosas en los cultos evangélicos que son, quiero decir una palabra más suave, que son ofrenda no agradable a Dios. Porque con tal de ganar a la nueva generación, estamos olvidando el principio de santidad. Y eso no se puede permitir. Para ganar al mundo, yo no tengo que parecerme al mundo. Yo tengo que marcar la diferencia con el mundo. Lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, no sé si respondí, David. Está bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Esto es importante. Nuestro pastor quiere participar. Bien, Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Solamente para reforzar un poco lo que está diciendo nuestro hermano Luis. La iglesia nace de un avivamiento. Y actualmente estamos hace poco, esta semana tuvimos una conferencia pastoral y se nos enseñaba qué es avivamiento, qué impide el avivamiento, qué surge del avivamiento. Entonces, avivamiento, dice la doctora Dorothy Bullón, dice que avivamiento es avivar algo que está muerto ya. Ese es avivamiento. A veces dice pensar de que muchos creen que avivamiento es un culto alegre. No, avivamiento es avivar lo que se ha muerto. Por ejemplo, cuando usted revisa la historia de nuestra iglesia, dice, hubo tiempo en el que la iglesia estaba llena. ¿Por qué ahora no está llena? Algo está muerto. Algo se ha ido muriendo en el camino. Necesitamos un avivamiento. Y dice la doctora Dorothy Bullón escribió un libro que se llama Cuando Dios desciende. Yo estaba leyendo ese libro ahora, y ese libro habla del avivamiento. Dice que, ¿cómo se da a conocer el avivamiento? Cuando la gente viene al altar, llora, pide perdón, se pide el perdón, y los inconversos comienzan a ver eso y comienzan a entrar por esa puerta. Y comienzan y dicen, yo vengo con el objetivo de rendirme al Señor. Estamos en un avivamiento. Eso es avivamiento. Y hemos confundido, a veces reunimos un montón de creyentes, un montón de iglesias, y decimos, aquí está el avivamiento de Dios, pero somos los mismos hermanos que estamos cantando.
¿Dónde está el fundamento de predicarle al perdido, de que el perdido venga, que empiece el avivamiento y el avivamiento prevalece? Entonces ahí nos miramos en la historia, en la parte histórica, desde dónde venimos. Se han perdido algunas cosas en el camino y tiene que surgir un avivamiento para que vuelva la iglesia a tomar forma. Nosotros hemos tenido, como iglesia local, hemos hecho un enfoque en la parte de la oración. Y es así como surgen los avivamientos, de un tiempo de oración. Ahí es donde Dios desciende, cuando el pueblo se somete, cuando el pueblo le busca. ¿Cuáles deberían de ser las reuniones más concurridas? Las de oración, porque estamos pensando en un avivamiento. Pero tristemente, las reuniones de oración, las reuniones de ayuno, las reuniones de búsqueda de Dios son las menos concurridas. Y entonces, ¿qué está impidiendo? Y vamos a usar esta palabra. ¿Qué está impidiendo el avivamiento? Que la iglesia se ha dormido. Estamos enfocados en otras cosas, estamos buscando otras cosas, otros intereses, pero no estamos buscando la presencia de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para que el avivamiento surja? Como iglesia necesitamos unirnos a orar. Necesitamos estar en la presencia de Dios. Necesitamos estar en el altar para que comience a fluir el fuego de Dios. Y la gente de afuera, sin necesidad de que usted le evangelice, va a entrar por esa puerta. Me gusta lo que está pasando, voy a ir. Y cuando llega se encuentra con un ambiente de amor y dice: yo quiero ser parte de ese grupo, yo quiero recibir a Cristo. Eso es un avivamiento. Solamente, hermano, que Dios les bendiga. Amén. Gracias, pastor. Entonces, como se dan cuenta, es necesario que revisemos nuestro caminar para no perder de vista el norte. Y ese caminar de la iglesia tiene que ir sustentado en un cimiento. Vean la pantalla, por favor. Y ese cimiento se da en lo que creemos los cristianos, o sea, en nuestra parte doctrinal. ¿Qué creemos como nazarenos? Ahora, ¿cuáles son las doctrinas esenciales? ¿Cuáles son las doctrinas esenciales de la fe cristiana? Esa es una pregunta que debemos de hacernos. Hace 2000 años que el cristianismo se define por las enseñanzas centrales de la Biblia. Casi todos los cristianos que procuran profesar la fe bíblica se adhieren de una forma u otra a estas doctrinas básicas. Y aunque pueden existir discrepancias sobre algunos detalles de su fe, hay acuerdo en las doctrinas esenciales y las verdades cardinales de la fe. Ahora, cuando digo esto, los fundamentos doctrinales de la religión cristiana se pueden discernir en la verdad central del Evangelio. ¿Cuál es? La salvación de la humanidad por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso hemos tenido tantas clases sobre cristología. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su función en la Trinidad? ¿Qué implica el Padre? ¿Cuál es la labor del Hijo? ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Por la salvación como revelada por Dios en su santa palabra. Ahora, quiero avanzar a la otra imagen. Permítame. Vamos a ver si me permite escribir aquí. ¿Verdad? Acá. Las doctrinas esenciales de la fe cristiana, a ver si la puedo crecer, se fundamentan en tres cosas básicas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? Y el amor de Dios y su propósito divino para salvar al mundo. Nosotros como nazarenos hemos resumido las doctrinas básicas o esenciales de la fe cristiana en 16 artículos de fe. Y ahí usted las va a encontrar resumidas, unidas, organizadas, pero esas 16 doctrinas básicas son las siguientes. Vamos a ver si las tengo por acá. Acá, en esta. 1. La unidad de Dios. ¿Qué es eso? Dios es uno, ya lo hemos dicho, en 3 personas, ¿verdad? 2. Dios en 3 personas. 3. La maldad humana. 4. El nacimiento original de Cristo. Como le hemos dicho aquí en las clases, la encarnación.
Hemos explicado que la encarnación había un Cristo preencarnado, que es la segunda persona de la Trinidad. Por eso Jesús dice que Él era desde el principio. Amén. Después de eso, la naturaleza sin pecado de Cristo. Ahí vimos la unión hipostática la semana pasada. Verdadero Dios, verdadero hombre, hombre sin pecado. Amén. 8. La necesidad de la gracia de Dios. Ahí vamos a hablar. Nuestra doctrina habla de la gracia previniente, ¿verdad? La necesidad de la fe. La muerte 10 expiatoria de Cristo. Ahí todo se resume en nuestra doctrina. Artículo 5, artículo 6, artículo 7. Ok. 11. La resurrección física de Cristo. 12. La ascensión física de Cristo. 13. La intercesión de Cristo, sumo sacerdote, cordero. 14. La segunda venida de Cristo. Y hay otras doctrinas básicas que en general el cristianismo universal, ¿verdad?, toma, como es la inspiración de las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, la inspiración plenaria de las Escrituras, así lo tenemos nosotros en nuestros artículos de fe, y la interpretación de las Escrituras. Ahora, quiero llegar acá. Tiempo se extendió, pero por lo menos hago la introducción. Leía en el manual de la iglesia que la iglesia del Nazareno se fundamenta en el credo de los apóstoles. Y quiero hablar un poquito de eso. Mire, hermano, a través de los primeros 500 años, la iglesia tuvo que defender la sana doctrina. Y en ese tiempo de defender la sana doctrina, se iniciaron una serie de reuniones que se llamaron los concilios. Concilio de Nicea, se daba el nombre de la ciudad en la cual se hacía el concilio, etcétera, etcétera. Leo acá. El credo de los apóstoles es una de las primeras afirmaciones de fe que los líderes de la iglesia redactaron para precisar las creencias fundamentales del cristianismo. Este credo recoge las 14 doctrinas esenciales de la salvación y por lo tanto recoge la mayoría de los principios de nuestros artículos de fe. La inclusión de cada doctrina aquí se señala con un número entre corchetes. Ok, vamos. Creo en Dios, dice el credo de los apóstoles. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, quien es Dios Padre. Creo en Jesucristo, unigénito Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la obra y la gracia del Espíritu Santo. Artículo 1, artículo 2 y artículo 3. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos. ¿Y a dónde está ahora el Señor, amados? Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí, segunda venida de Cristo, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, creo en el Espíritu Santo, ¿verdad? La Santa Iglesia Católica. Nosotros somos católicos, pero no somos romanos. Nosotros somos católicos porque creemos en la Iglesia universal. La comunión de los santos, pero no de que le rezamos a un hombre, sino la comunión de aquellos héroes de la fe que nos precedieron en el Evangelio y que hoy están esperándonos. Dice el libro de Hebreos que es como que estuvieran ellos desde el cielo viéndonos a ver cómo vamos a actuar nosotros en medio de las pruebas. Amén. El perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Cuando yo le leo eso a un nazareno, solo le falta persignarse y decir, eso es romano. No, no es romano, es nazareno. Pero lo ignoramos. Wow. ¿En qué creemos? Creemos en el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles
afirma, redacta las doctrinas básicas del cristianismo. Amén. Pero además del credo de los apóstoles, se tuvieron que hacer varias reuniones más para poder defender la doctrina cristiana. El credo de Nicea fue una reunión que se hizo con los líderes de la iglesia en la ciudad de Nicea, y dice, además de las 14 doctrinas esenciales de la salvación que se ven en el credo de los apóstoles, el credo de Nicea hace referencia a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice el artículo 4? Vaya, busquen su Biblia. ¿Qué hizo el papelito que se les dio para tener en la Biblia? Vamos a hacer examen, pastor. Ajá, ¿dónde está? ¿Qué dice el artículo 4, hermana? Ahí está, las Sagradas Escrituras. El credo de Nicea fue para validar y reconocer el canon bíblico, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Entonces, además de las 14 doctrinas esenciales de la salvación que se ven en el credo de los apóstoles, en el credo de Nicea se hace referencia a la Escritura y se establece como el fundamento de los credos. Las doctrinas fundamentales se revelan solamente a través de la Biblia. ¿Por qué es que los nazarenos no creemos en apóstoles hoy? Porque ningún hombre puede venirme a decir que tiene revelaciones de Dios que le va a añadir al credo. El fundamento está dado por la doctrina de los apóstoles, dice Efesios, y la doctrina de los apóstoles está acá. No hay más. Todo lo que salga de este libro es herejía. ¿Dónde se fundamenta? ¿Dónde se consolidó? En el credo de Nicea. Pero no se queda ahí. En el credo de Atanasio, en esta reunión que se hizo años después, en el credo de Atanasio se enfatiza la divinidad de Cristo, que es lo que hemos estado enseñando en estos días. Y la Trinidad, la doctrina de la Trinidad se consolida, se defiende, se afirma en el credo de Atanasio. Además, este credo en particular se escribió como una declaración contra muchas herejías. Por ejemplo, el triteísmo, que algunos religiosos de aquel tiempo decían que teníamos 3 dioses separados, que Dios Padre era un Dios, que Cristo era otro Dios y que el Espíritu Santo era otro Dios. Nada que ver con la doctrina de la Trinidad. También el monofisismo, que creían en la fusión o combinación de las naturalezas de Cristo. O el neoterianismo, creencia de 2 naturalezas separadas y apenas unidas en Cristo. Se nos ha enseñado que en Cristo hay 2 naturalezas juntas, plenamente Dios y plenamente hombre. El adopcionalismo, creencia en que Jesús era un simple hombre adoptado como hijo por la deidad. Todo eso se enseñaba en aquellos tiempos. Y había gente que andaba predicando eso. Yo le voy a decir algo. Y usted me dirá, hermano, pero eso no sucede ahora. Claro. ¿Cuántas unciones se andan hablando en la televisión y en la radio? Unción va y unción viene. ¿Y dónde está en la Biblia? Te voy a ungir con sal. He visto a algunos, pastor, te voy a ungir con sal. ¿Y de dónde sale eso? Te voy a ungir por esto. Yo decreto, yo declaro, yo le ordeno. Parecemos la asamblea legislativa. ¿Amén o no amén? Usted se para en lo que ya está escrito y asume lo que está escrito como palabra de Dios, y la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Puede darle un aplauso al Señor en esta mañana? Amén. Ahora, en el credo de Calcedonia, que es este último que tengo acá, además de reiterar la doctrina fundamental de creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el credo de Calcedonia enfatiza la doctrina de la Trinidad, el nacimiento virginal de Cristo, la naturaleza humana y divina de Jesús, y en la eternidad del Hijo de Dios antes de que el tiempo fuera. Entonces, usted puede ver que cuando hablamos de que en los artículos de fe, vamos a ver si lo tengo por aquí abierto, acá está, porque esto es lo que me interesa. Lástima que no lo pude marcar a colores. Aquí está. No sé si te ve bien en la pantalla.
Nuestra denominación adopta los credos que dicen ecuménicos de los primeros, ¿cuánto? 5 siglos cristianos como expresiones de su propia fe. Entonces, para ir resumiendo, cuando un cristiano nazareno no conoce su historia, y ahora sí los quiero tratar como estudiantes de un seminario teológico, eso es teología 3, pero nosotros como iglesia local, para defender tu fe, para que ningún testigo de Jehová te ruede, para que ningún pentecostal con una nueva revelación, porque hermano, hay tanta necesidad emocional en el mundo que la gente está hambrienta de nuevas experiencias, pero son experiencias emocionales, no experiencias que tratan con el alma, no experiencias que tratan con el pecado, no experiencias que tratan con la regeneración. No. Entonces nosotros tenemos que entender la importancia de los concilios para el desarrollo de la cristología. Los concilios es lo que acabo de decirle, el de Nicea, no mencioné el de Trento, pero hay varios donde se reunían las iglesias, es lo que les acabo de enseñar para ver la doctrina. Ahora, eso me define a mí quién es Cristo Jesús. Avanzo y digo, cuando hablamos de la esencia de Jesús, ¿quién es Dios? Segunda persona de la Trinidad. Podemos entenderlo desde arriba y lo que procede desde la divinidad de Jesús. Acercamos a Cristo como el Dios encarnado. En muchas iglesias hoy enfatizan la parte sobrenatural de Jesús, ¿verdad? Y sitúa la idea de la encarnación como punto central de la reflexión y presupone la divinidad de Jesús confesada en la fe. Pero también podemos acercarnos a Cristo desde abajo, o sea, es la que arranca desde la humanidad histórica de Jesús. Tengo hambre, tengo sed, estaba dormido, estaba cansado. Juan 11:35, Jesús lloró, se compungió de corazón cuando oyó a Marta, María llorar porque Lázaro estaba muerto. Le dolió en el corazón. Vea usted cómo nos podemos acercar a la segunda persona de la Trinidad, a la encarnación, tanto desde la parte divina como de la parte humana. Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Jesús veía la necesidad, reaccionaba a la necesidad del hombre, de la humana, pero en esencia, Cristo, el Dios hombre, es único. Y en los primeros concilios, que es lo que acabo de resumir en la introducción, se trata sobre él. Mire, hermano, en el siglo IV, en el año 400 por ahí, fue un siglo decisivo para la doctrina bíblica, para la que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque la fe se ve atacada de muchas herejías, muchas ideas distorsionadas sobre Jesús. Y el concepto cristiano de Dios debió defenderse la identidad de Cristo. Y el cristianismo se diferencia así, ¿de dónde? Del judaísmo, al proponer un monoteísmo en el que la unidad integra la pluralidad. ¿Saben de qué estoy hablando acá? La unidad, un único Dios, integra la Trinidad. Pluralidad, las tres personas en una unidad. Ahí nos diferenciamos del judaísmo. Del politeísmo nos diferenciamos porque nosotros no creemos en tres dioses. ¿Por qué? Porque al radicar la pluralidad personal en una unidad esencial y de vida, no creemos, no somos como dicen los unitarios, que creemos en un monstruo de tres cabezas. Nuestro Dios, oye Israel, Jehová, uno es. El misterio, como lo hemos tratado de explicar, o por lo menos de razonar un poco, de la Trinidad, se acerca por fe. Ahora, ¿por qué esto me lleva a los concilios? Hermanos, porque fue ahí donde se estableció la doctrina que hoy tenemos. Lo acabo de leer extraído del manual. Lo que hoy tenemos de los 16 artículos de fe nace y se sustenta en esos concilios, en esas reuniones de la iglesia apostólica, de la iglesia primitiva.
entre los 7 concilios de la antigüedad cristiana que se siguen acogiendo como ecuménicos. ¿Por qué ecuménicos? Porque venían cristianos de África, venían cristianos de Europa, venían cristianos de Palestina, venían cristianos del norte, venían cristianos del oeste, venían de donde había presencia del cristianismo, venían ahora y se reunían para dialogar en alguna ciudad sobre una doctrina que estaba atacando el fundamento de la fe. Hoy podríamos decir, a nivel pequeño, que cada 5 años la Iglesia del Nazareno tiene su concilio. ¿Por qué? Porque hay representaciones de los 5 continentes que se reúnen en un lugar especial para discutir sobre nuestra doctrina. Ver si hay cosas que hay que atender, acordar sobre rudimentos y cosas de la Iglesia, etc. Eso es lo que ocurrió durante ese tiempo. Ahora, destacan por autoridad esos 7 concilios en la historia del cristianismo. Destacan por su autoridad doctrinal y por su importancia histórica los 4 primeros, que son los que les mencioné. Desde el de Nicea hasta el de Calcedonia. Y voy aquí. La primacía que se les reconoce se deriva sobre todo del hecho de que formularon los dogmas fundamentales del cristianismo. Por ejemplo, en relación con la Trinidad, el concilio primero de Nicea, que es el que le he mencionado, y el primero de Constantinopla. Ahí se discutió sobre la Trinidad y se estableció que nosotros como cristianos creemos en un solo Dios, pero que tiene 3 personas diferentes. Amén. En relación con la encarnación, el de Calcedonia, y hubo un concilio más en Efeso que va más allá de los 4 primeros. Pero es lo que yo quiero que usted vaya entendiendo. Por ejemplo, Cristo, el Dios hombre, único en los primeros concilios. Veamos a ver, durante el siglo IV y el V, por un periodo aproximado de 1 siglo y medio, los líderes de la Iglesia se ensarzaron en serios debates cristológicos. Por allá salía alguien diciendo que Cristo no era Dios, que Cristo era un hombre que Dios había adoptado. Por ahí, hace unos años, salió un loco en Puerto Rico diciendo que él era Jesús hombre. Alguien se dio cuenta de eso, salió en las noticias. Después se murió y ahora la esposa de él dice que no, que ahora que Dios es mujer. Y hay cada cosa, y lo peor, que gente lo sigue. Que gente lo sigue. Entonces, el progreso hacia el consenso se ve reflejado en lo que se ha dado a llamar los 4 primeros concilios ecuménicos, que es lo que dice nuestro manual. Voy. El concilio de Nicea en el año 325, el concilio de Constantinopla en el año 381, el concilio de Efeso en el 431 y el concilio de Calcedonia. En esos primeros 4 concilios se establece el fundamento de nuestra doctrina. Ahora, el tiempo me ha vencido, pero permítame unos 5 minutos. ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Sabe por qué? Porque se aproxima el momento en que la Iglesia del Nazareno va a necesitar hacer un concilio más. Cuando vengan y te digan que usted tiene que aceptar el homosexualismo como una verdad dentro de la Iglesia. Cuando vengan los gobiernos, no digo este gobierno, sino los gobiernos mundiales, las organizaciones mundiales, la Organización Mundial de la Salud, la ONG, las Naciones Unidas, y te digan la teoría de género es necesaria y hay que aprobarla, y usted no puede decirle a un niño que él es niño, debe dejarlo escoger, que él diga si es hombre o si es mujer suya. Entonces la Iglesia va a tener que hacer armas y conocer su doctrina. Yo he estado en reuniones teológicas donde esto, bueno, tengo que decirlo con cuidado, pero donde he visto doctores en teología alemanes defendiendo el homosexualismo con argumentos teológicos. Y usted mira, ¿pero cómo? Sí, hermanos, porque hay teologías de teología. Las mujeres feministas, las teólogas feministas tienen la teología feminista. La teología queer, ¿qué es eso? Bueno, travestis, homosexuales, transexuales. ¿Y de dónde sale eso? En las escuelas teológicas liberales. Entonces, ¿por qué es necesario que conozcamos nuestra historia?
para que usted sepa que los 16 artículos de fe que tenemos no surgieron de una reunión de 4 cabezas calientes que dijeron, no, vamos a creer en la Trinidad, ponelo ahí. Mira, Horacio, vamos a decir que necesitamos las Sagradas Escrituras, ponelo ahí en los artículos de fe. No, nació de siglos de investigación, de debate, de oración, donde hombres de fe se reunieron para establecer la doctrina que hoy tenemos. Hoy nos estamos aproximando en el siglo XXI a otro cisma. Preguntaba David, ¿y será que surgió la iglesia del Nazareno de una reforma? Creo que así preguntaste. Yo creo que hoy nos estamos aproximando a una nueva reforma. No en la iglesia del Nazareno, en el cristianismo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo de vista la esencia. Ya usted le pregunta a un pastor, ¿cuál es el credo de los apóstoles? Yo soy católico. Una ignorancia teológica, histórica y doctrinal, que yo lo compararía con un analfabetismo bíblico. Analfabetismo, una ignorancia, un desconocimiento. Por eso, cuando yo no conozco mi doctrina, cuando yo no conozco mi historia, entonces termino cometiendo terribles errores doctrinales. Primera iglesia del Nazareno, que nuestros niños en la escuela dominical defiendan, conozcan y entiendan la doctrina de la Trinidad. Que nuestros niños en la escuela dominical, cuando vayan a los centros escolares, ellos tengan claro que Dios hizo al hombre y a la mujer, varón y hembra lo creó, y que creemos en el diseño original de Dios para la familia. Ese cuento de que puedo tener 2 papás o 2 mamás, y no es que es el querido ni la querida, no, que el papá y la mamá, el papá y papá viven juntos porque se casaron un hombre con un hombre. Estaba viendo un día de estos, sin hacerle publicidad a nadie, que un cantante famoso, creo que Ricky Martin, él se declaró homosexual hace muchos días, ya se divorció de su pareja después de no sé cuántos años. El hombre se divorció del hombre. ¿Cuál es el mundo que tus hijos van a enfrentar? Por eso necesitamos doctrina. ¿De dónde venimos? ¿Qué creemos? ¿Y por qué lo creemos? No sé si hay alguna pregunta para cerrar en esta mañana, porque estoy robando 2 minutos del devocional segundo. Ernesto, ¿querés algo que decir? ¿No? David. Yo creo que David está preocupado porque es papá de un niño hace poco y ahora ¿qué va a hacer? Hay que definir la masculinidad bíblica. Jesús. No, ahorita que analizábamos lo último que decía, ¿verdad? De hecho, es algo que estaba viendo hace unos días acerca de un video de la pedofilia. Ajá. Que es algo que están prácticamente queriendo meter en las escuelas y en todo. De que es normal que un niño después de los 6, 7 años ya aprenda actos sexuales, digamos. Y tengo entendido que en la escuela se está tratando, las organizaciones mundiales están tratando ya de implementar eso en los colegios. Así es. De que los niños ya dominen eso. Y entonces es con el interés de que la pedofilia pueda ser permitida. O sea, en el punto de que ya nadie pueda prohibirle a su hijo o a su hija de que si se enamora, qué sé yo, de una persona y se quiera ir o tener, digamos, actos sexuales, que no se los podemos impedir, digamos, porque va a ser algo permitido. Estaba viendo que grandes personas, Bill Gates, la OMS y otras empresas o organizaciones mundiales están tratando de invertir, digamos, tiempo y dinero en esta educación para pervertir, digamos, a la niñez. Y lo está, o sea, algo que estamos enfrentando ya desde ahorita, porque hay lugares donde ya se alquilan niños, o sea, llegan personas del gobierno, digamos, y tengo entendido que Estados Unidos está bastante promovido eso. Hay lugares donde usted puede ir y puede rentar, digamos, un niño, como que si fuera a un prostíbulo, a contratar ya sea a una ramera, por así decirlo, una prostituta, usted puede contratar a un niño y se lo alquilan, o sea, se lo dan. Y entonces algo que están tratando de aprobar ya con ley que sea permitido.
Entonces es algo a lo que nos estamos enfrentando en la actualidad ya, y tendríamos que pues, pedirle a Dios y estar fuertes, ¿verdad? Para poder luchar contra eso, porque es algo que si ya lo declara el mundo como legal, es algo que ya va a ser algo que no vamos a poder hacer nada, pues, ya no va a haber ley más que esa. Así es. Gracias, David. Sí, lo que David está diciendo es que existe todo un comercio. Nos decía el hermano Javier ayer, o en la oración, creo, ayer en el ayuno, que hay una película nueva que está por salir o ya salió, que habla sobre todo este comercio de la venta de menores de edad. Está generando más dinero que el narcotráfico. No solamente la venta de niños para prostitución, sino para venta de órganos. Para venta de órganos. Dice la Biblia que en los últimos días la maldad aumentará. A lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Y la iglesia tiene que tener una doctrina firme. Firme. Que tu hijo pueda decirle a su maestra, perdón, yo no creo eso. Usted no me puede obligar a creer algo. Yo lo respeto, usted me respeta. Nosotros no odiamos a la persona que tiene una orientación sexual distinta. No la odiamos. Yo quiero que, porque ese ha sido el caballito de pelea de estos grupos, los LGTB. Es que las iglesias. No. Nosotros odiamos el pecado, no a la persona. Cuando usted viene a Cristo, Cristo tiene una respuesta. Cristo sana, cambia, transforma y liberta. En esta mañana, que Dios les bendiga y entramos a nuestro segundo devocional. ¿Puede darle un aplauso al Señor? No te pierdas la clase de la próxima semana. Bendiciones.